Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Eso, José Luis. Mire, manito así. Señor te bendiga, Joche. Joche desde Guanacaste. Ahí está también. Ay, mi amada hermana María Trinidad. Hola, buenas noches. El Señor te bendiga, María Trinidad. El Señor te guarde en su precioso nombre. Tenemos también aquí a la hermanita Flor de María. El Señor te bendiga. Al hermano Enven. El Señor te guarde en su precioso nombre. Aquí estamos entonces, bien, mi hermanita Ana Solano, gloria a Dios, gracias Jesús por la vida de mi hermano Gastón, hermano, de mi hermana Ani, de mi hermana Camila, Señor los guarde, qué gusto, Ani, sí, también está la hermana Ani, el Señor la bendiga, ay, Ana Yancy, Jesús te bendiga, buenas noches. Está también entonces Eduardo Sancho, está Josué Figuls, ay, Margarita Múnera, el Señor te bendiga, mi hermana amada, el Señor te guarde en su precioso nombre. También está Angie Peralta, qué bueno, gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes, por sus preciosas vidas, por este compartir, por este hermoso tiempo que podemos entonces acercarnos delante del Padre, buscando inquirir conocimiento, sabiduría suya y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a través de la revelación gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo. Ale SG, hola Ale SG, el Señor te bendiga. El Señor te guarde. También está Carolina Echeverri. Hola, Carolina Rodríguez, perdón, Echeverri. Entonces, hola, Carito, Jesús te bendiga más. A Patricia, hola Patricia, saludos para ti, para todos allí en Bogotá, en tu casa, el Señor los guarde. Sí, esta vez, Beca, Jesús te bendiga, Jesús te guarde en su precioso nombre. Rebeca, está Juliet Chinchilla, hola Juliet, el Señor la bendiga, el Señor la guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermana Natalia Hidalgo, qué bueno saludarla hermana, buenas noches. Además también está Melvincillo, hola Melvincillo, el Señor te bendiga. Ahí está Marco Mauricio, vea Marco Mauricio, manito así. También la hermana Laura Herrera, el Señor la bendiga, el Señor la guarde en su precioso nombre. Se siguen sumando, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí es cuando el Señor derrama de su bendición y vida eterna. Gloria, gloria a Dios por todos y cada uno, por poder entonces y tener este privilegio de compartir al lado de ustedes esta vida de fe. Ahí está entonces mi hermana Ana Victoria, hola mi hermanita amada, el Señor te guarde, el Señor te bendiga. Entonces bien, se siguen sumando y agradecidos, como les digo, con el Señor por proporcionar estos tiempos que son tiempos maravillosos, tiempos entonces que nosotros estamos, Señor, anhelando y estamos deseando para pues entonces crecer en la gracia, permanecer, y crecer en la gracia de nuestro Dios y Padre. Ahí está Yesenia Pérez, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Ahí está también mi hermana amada Patricia Sea, el Señor te continúe bendiciendo, amada Patricia. El Señor te continúe bendiciendo y te guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermano Alfonso Valderrama, el Señor lo bendiga, Alfonso. Buenas noches para todas y para todos. Bien, entonces, amados, vamos a empezar este tiempo encomendándonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a clamar para que el Padre, por medio de su Santo Espíritu, sea obrando con poder y gloria, trayendo la revelación de su voluntad, que nosotros podamos conocer, entender bien acerca de la venida del Hijo del Hombre, de la segunda manifestación en carne del Hijo del Hombre, que entonces el entendimiento que adquiramos no sea o que no provenga de la sabiduría de los hombres, sino de la revelación de Dios, de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, y que pues nosotros podamos aprender bien por medio de la Biblia, para que también por medio de la Biblia podamos entonces enseñar bien, y no solamente entonces enseñar bien, sino estar firmes en lo que hemos creído, porque lo conocemos y lo entendemos. El que sabe entonces para dónde va, no le sirve cualquier bus. Al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Acuerda que ese es entonces eh, el proverbio que mi amada hermana Margarita me enseñó. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero el que sabe para dónde va, no cualquier bus le sirve, sino el bus
correcto, el bus que lo lleva a donde Él quiere ir. Y eso entonces nosotros le damos gracias al Señor porque nos ha dado entendimiento acerca de esa verdad. Ahí está nada más y nada menos que mi hermano Rafael. Hola Rafa, manito así, vea Rafa, Jesús lo bendiga. Señor lo guarde, mira qué bien portado lo tienen. Ey, pucha, lo tienen caminando así, hasta se le ve. Ay, 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 Rafa, a unos les hace falta, otros sí no. Otros sí somos más diferentes. Bueno, entonces nada, oremos. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, gracias Dios de los vivos te damos. Gracias Señor por este tiempo, Padre, que como iglesia, como hermanos, Señor, podemos venir, presentarnos delante de ti, conociendo y entendiendo, Señor, que ha sido y es posible únicamente por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo hacerlo. Padre, Padre nuestro, Dios de toda gracia, Dios de misericordia, Dios de amor y Dios de toda bondad. Yo y mis hermanos, puestos de acuerdo en esta hora, Señor, venimos, Señor, agradecidos por esta salvación tan grande que nos has dado mediante la fe en tu Hijo Jesucristo y por esta esperanza, Señor, de una vida eterna en el reino de los cielos junto a ti. Padre, nos llena, Señor, el corazón, nos inunda el corazón de alegría saber, Señor, que allí, Señor, no habrá llanto ni dolor, no habrá más muerte ni tristeza, y que tú mismo enjugarás cada lágrima, y que serás nuestro Padre y seremos tus hijos. Abba, Abba Maya Mahaida, por amor a tu nombre, ayúdanos a llegar allí. Ayúdanos, Señor. Llévanos al cielo, por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, porque en el sepulcro no habrá memoria de ti, no habrá quien invoque tu nombre allí en el Seol, Padre. Ayuda, Señor, a mí, a mis hermanos, Señor. Ayuda a nuestras casas, Señor. Ayuda, Señor, a nuestros hermanos en la fe, desde el mayor hasta el menor, para que todos podamos, Señor, y estemos, Señor, en ese reino de los cielos, Señor, junto a ti, a tu Hijo Jesucristo, Padre, y podamos, Señor, gozarnos, Señor, y compartir por la eternidad junto a ti, Padre, por amor a tu nombre, Señor. Obra con tu Espíritu Santo, Padre, capacítanos en esta hora, Señor. Ábrenos las Escrituras, danos, Señor, sabiduría, conocimiento, poder y revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida, Padre, para la cual tú la has enviado, Padre, por amor a tu nombre, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas y sean deshechas, que toda altivez, todo argumento, toda mentira, todo engaño, todo estupor, toda indiferencia sea desarraigada, sea quitada en esta hora, Padre. Que tu reino venga con poder, Abba. Que ángeles sean añadidos alrededor de este lugar, de esta predicación, Señor. Alrededor de la vida mía, la vida de mis hermanos, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Por favor, conmuévenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Tu Hijo Jesucristo prometió que cuando viniera el Espíritu de verdad nos guiaría toda la verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Obra poderosamente, Padre, danos, Señor, ese entendimiento correcto acerca de esa segunda manifestación en carne del Hijo del Hombre, Padre, para que podamos, Señor, y estemos persuadidos para nuestro propio bienestar, por nuestro propio espíritu, por la seguridad de nuestra propia alma. Y no solamente, Señor, para la nuestra propia, sino también para los que, Señor, a ti te plazca usar la vida nuestra para transmitirle, Señor, este conocimiento y este entendimiento que tú, por medio de tu palabra y a través de la obra de tu Espíritu Santo, nos estás dando. Gracias te damos por proporcionar estos tiempos. Gracias por aparejar todas las circunstancias. Gracias por ayudarnos y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, Señor, nos encomendamos en esta hora y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Oiga, ahí está Martín Gustavo, el Señor lo bendiga. Andrea Hernández, bien, también se alcanzó a conectar Martín. Y bueno, Alba Coronado, de la mamá Alba, el Señor la bendiga y la guarde en su precioso nombre. Y bueno, José González también está ahí. Bueno, yo creo que José González es... José González, hola José. José González, el Señor te bendiga. Sí, estaba confundiéndolo con José Luis Rivas, que es nuestro hermano que están allí en Guanacaste, él y su esposita y la familia, su hermano Enrique y todos. Y bueno, entonces nada, bien. Entonces les comenté, este estudio tiene como título o está relacionado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o llamémoslo bien, con la segunda manifestación en carne del Hijo del Hombre.
Está entonces también Cintia Sofeifa. Hola Cintia, buenas noches, el Señor la bendiga. Y bueno, amados hermanos, entonces aprender y tener claro el entendimiento acerca de la segunda venida o de la segunda manifestación en carne del Hijo del Hombre es algo que entonces nosotros debemos manejar al dedillo. Es un conocimiento que lo debemos tener supremamente claro y bien revelado. Alan, el Señor Jesús te bendiga, el Señor Jesús te guarde. Y es algo que entonces, como les decía, lo debemos tener bien claro, bien revelado. ¿Por qué? Porque entonces es fundamental, ya que la Biblia dice que en Romanos, miremos un momento por favor, vamos a usar la Biblia, así que entonces con mucho, así como un cubo Maggi, bien concentrados, porque vamos a tratar, a procurar con todo el corazón, a movernos bien. Ahí está Jairo Guzmán, el Señor te bendiga, Jairibini. Y bien, entonces vamos a tratar de movernos mucho, a usar mucho la Biblia. Anoten si quieren entonces los versículos, de igual manera queda la grabación. Bien, capítulo 1 del Evangelio, del libro a los Romanos. Versículo entonces 17. 1:17. Dice entonces, ¿qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Qué maravilloso! Que es en el Evangelio donde la justicia de Dios se manifiesta, se revela. O sea, la justicia del Dios justo, del Dios juez, se revela por medio del Evangelio. Y esa revelación, entonces, ¿cómo ocurre? Primero, entonces, dejar claro, acuérdense, revelar. Revelar significa quitar el velo, sacar algo que está velado a la luz, algo que está en las tinieblas, que está en la oscuridad, algo que no se puede ver claramente, no se distingue, entonces sacarlo a la luz visible, a la claridad. Eso es revelar, revelación, quitar el velo. Y entonces dice que esa justicia de Dios se revela. Pongan atención a esta parte. Por fe y para fe. ¿Ok? Por fe y para fe. Entonces, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bonito, ¿ah? Maravilloso. No sé cómo, entonces, si se dan cuenta, cómo está el tiempo de esa porción final. Vivirá. Vivirá. ¿En qué entonces tiempo podemos ver se encuentra esa palabra? Es entonces en un ¿qué? ¿Futuro qué? Eso entonces en un presente continuo. Vivirá. Vivirá no está haciendo referencia entonces a un evento futuro, sino que entonces vivirá por siempre, vivirá para siempre, vivirá, entonces esta es entonces en un presente continuo. Y está entonces haciendo referencia a hoy, ahora, más una hora después, un día después, 3 días después, 4 días después, 5 días después, 10 días después, 20 años después. ¿Ve? Hasta que entonces, digámoslo así, de alguna manera, con el entendimiento, está haciendo referencia a vivirá, como les decía, ahora
y después. Y está entonces ahí anunciando la fe del Evangelio. ¿Cuál es la fe de los Evangelios? La vida eterna, o sea, la resurrección de los muertos. Entonces, en más el justo por la fe vivirá. Entonces, de un evento, pero como les repito, entonces es un evento que se va a llevar a cabo, pero que se está a su vez, digámoslo de alguna forma, que hasta a su vez se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque entonces esa es, digamos, entonces es nuestra fe. Por eso nosotros, digamos, nos bautizamos, porque ¿qué es lo que manifestamos entonces con el bautismo? ¿Qué es el bautizo para nosotros los cristianos? Es entonces por medio de lo cual recibimos la salvación. Ah, error. ¿Ve? Porque esa es una doctrina de engaño, eso es una herejía, eso es entonces una falsa doctrina. Porque la Biblia enseña claramente que la salvación entonces es por gracia y no por obras para que ninguno se gloríe. Entonces, de manera sistemática, digamos, entonces todas las denominaciones, la mayoría de las religiones que se dicen a sí mismas, se llaman a sí mismas cristianas, pseudo cristianas, entonces de alguna forma lo que enseñan es que el bautizo es para la salvación, para salvación. Por eso, pues, digamos, de alguna manera tienen justificado el bautizo de los infantes, porque es de algo, es entonces que asegurarle al chiquito que la salvación y Dios guarde. Entonces, no ve que si usted no lo bautiza, entonces se muere condenado. Y entonces, ¿por qué se muere condenado? Porque entonces la salvación proviene de ¿qué? Ah, del bautizo. Entonces por eso tiene tanta acogida y tiene tanta fuerza y es entonces así, digamos, está arraigada en el corazón de los que practican esa religión porque pues tiene mucho sentido. ¿Ve? Tiene mucho sentido. ¿Para qué esperar si de pronto cuando crezca le da por no bautizarse, por no, por usar su voluntad? No, no nos sirve aquí de una vez. Ya, y incluso le ponen unos padrinos mágicos, no, mentiras, le ponen unos padrinos de bautizo. Y entonces, en teoría, esos, Janet, hola, buenas noches, Jesús te bendiga. En teoría, entonces, esos padrinos, llamémoslo así, de bautizos, entonces, de bautizo, pues entonces son los que están, digamos, en la obligación a esa criaturita, entonces, en encaminarlos a la fe cristiana. O sea, los bautizan sin creer, pero confiando en que con la ayuda de los padrinos mágicos van a poder de verdad creer. Eso no es verdad, eso no es así. Entonces, bien, por eso es que la iglesia cristiana, la iglesia entonces donde el Señor es Jesucristo y no los hombres, no bautizamos infantes. A los infantes entonces los presentamos. Nosotros no bautizamos infantes, a los infantes los presentamos porque entonces el bautizo no es para la salvación, sino que entonces el bautizo es, digamos de alguna forma, entonces la manifestación visible de nuestra fe, de lo que ya ocurrió entonces por medio de creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Ok, bien, entonces cuando nosotros nos bautizamos, ese bautizo es, digamos, entonces la parábola de lo que en sí como tal es nuestra fe, que es la resurrección. Entonces en el momento que la persona se bautiza, se mete en el agua, es digamos como cuando se entierra, y en el momento que se saca del agua es como si resucitara. Entonces, en este momento, pues, y la Biblia nos enseña que estando nosotros que Él nos dio vida a nosotros estando ¿qué? Muertos en pecados y delitos. Y podemos entonces también ver cómo la Biblia dice que nosotros entonces manifestemos a Dios como vivos entre los muertos. Todas esas verdades que están entonces dejando claro que el que está entonces, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Entonces ahora estamos vivos porque hemos experimentado la resurrección, ese nacimiento de nuevo, esa regeneración del espíritu, pero sin embargo,
Eso entonces ocurrió, ¿por qué? Por fe. Pero en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Más como está escrito, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, viví por creer, para vivir creyendo. ¿Sí me siguen? ¿No hay confusión? Viví. ¿Por qué recibimos la vida estando muertos en pecados y delitos? Por creer en la obra del Hijo de Dios en la cruz. Entonces, por creer en la obra del Hijo de Dios en la cruz, recibí la vida del Hijo de Dios. Y experimenté la resurrección, la regeneración del Espíritu por medio del Espíritu Santo. Pero entonces eso ocurrió ¿por qué? Por fe. Y entonces, y por creer, y para fe. Entonces está dejando claro que hay algo, un evento que falta, un evento posterior. Entonces vivimos por creer, para vivir. Escuchen, a ver las manitas. Vivimos por creer, para vivir creyendo. ¿Por qué? Porque en sí la resurrección como tal, la resurrección, llamémoslo de alguna forma, real. Y es que entonces la otra no es real. No, no es que no sea real, sino que es la parábola, la sombra. Porque esa resurrección real, llamémoslo como tal, la manifestación, ya la verdad, no la sombra, y así es entonces todo en la Biblia. Cuando nosotros vemos correctamente la Biblia, entonces siempre debemos entender claramente es la sombra y la verdad. La sombra son las cosas físicas, lo que hay en este mundo material, y la verdad es lo que ocurre en el mundo ¿qué? Espiritual. Pero no es que sea mentira, sino que acuérdese, solamente es la sombra, y la sombra hace parte de la verdad, pero no es la verdad en sí misma. Y no puede decir entonces uno que la sombra no es parte de la verdad o que la sombra no es verdad. Que es verdad y hace parte de la verdad, pero no es en sí misma la verdad. Entonces, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, entonces lo que creemos es, entonces, la fe nuestra es la vida eterna. Entonces, pero pastor, ¿es la vida eterna o es la resurrección de los muertos? Está diciendo lo mismo. Está haciendo referencia a lo mismo, no cambia. Creer entonces en la vida eterna es creer que los muertos resucitan, que hay resurrección de muertos. Pero que entonces esa como tal resurrección que experimentamos al recibir la gracia y por medio de la cual nos bautizamos, escuchen, es la parábola. Pero no es en sí la resurrección como tal, porque esa resurrección como tal es un evento posterior que se va a llevar a cabo en la segunda manifestación en carne del Hijo del Hombre. ¿Ve? Y eso es lo que estamos entonces aprendiendo. Bien, entonces recuerden, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Más, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, porque sin fe es imposible que agradar a Dios. Entonces eso es muy, 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 digamos, básico, elemental, pero de mucho cuidado, porque, bueno, como siempre, la religión, el ladrón y los ladrones y los salteadores, entonces roban la esencia de lo que es en sí misma la fe y la doctrina cristiana. Porque las personas entonces, un ejemplo, ¿cuántos han oído o han visto o en su momento, al igual que yo, hicieron la tal
oración de fe. Y entonces, ¿y cuántos no, con fecha, con día y hora, tienen claro el día que hicieron la oración de fe? ¿Y cuántos entonces más bien perdieron la cuenta de cuántas veces han hecho la oración de fe? ¿Cuántas veces la hicieron? Cada vez que decía. Y es un arroz con mango que no es fácil, mis amados hermanos, y eso es una confusión y un enredo. Porque entonces de esa manera, digamos, muy sutil, el engaño es muy sutil, pero pues las personas están pensando que entonces la fe fue un evento del pasado como tal, que hubo un momento en el cual creyeron, ¿ve? Pero que hoy, por decirlo así, entonces aunque ellos no se dan cuenta por lo sutil de la mentira y del engaño, entonces ellos, por decirlo, entonces se revela por fe y le quitan el para fe. Y le quitan el para fe. Porque entonces sí, los traen y los dejan en la puerta, y una vez entonces ya los tienen en donde quieren tenerlos, en sus denominaciones, en sus congregaciones, pues atraídos por el Evangelio, los dejan en la puerta, y de ahí para allá entonces empiezan a mezclar Evangelio y doctrina de hombre, palabra de Dios y palabra de los hombres, mandamiento de Dios y mandamiento de los hombres, para poder entonces ordeñarlos, para poder, digamos, entonces sacar su rédito, para su gloria, para el fin de la empresa, de la compañía, de la multinacional a la que representa, llámese la denominación que sea, católica, adventista, pentecostal, unida, la denominación que quiera. Son como una multinacional. No son como no, son las primeras multinacionales, fueron antes que McDonald's. Quisiera yo decir, no quisiera pensar, pero me parece muy lógico que incluso los de McDonald's se inspiraron, fueron en ellos, para entender cómo era que funcionaba bien el negocio, que el negocio era abrir sucursales. Se mueve el negocio inmobiliario, se mueve entonces el negocio publicitario y en fin. Entonces sí, claro que sí, el negocio es abrir sucursales y entonces bien, pero a todos los traen, digamos, de alguna forma, pues tienen que traerlos con un poquito de verdad. Y sí, entonces les revelan, digamos, la fe, y entonces los dejan en la puerta, pero y ven el reino de los cielos, como se lo digo a nuestro Señor Nicodemo. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, pero ni siquiera, entonces, porque ni siquiera nacen de nuevo, porque no saben que hay que nacer, ni saben qué es nacer, ni nada por el estilo. Yoxan, Jesús te bendiga. Guillermo, el Señor te bendiga, tío. Entonces así funciona, así está la cosa. Bien, entonces, más el justo por la fe vivirá. Vamos rápidamente para entonces comenzar este estudio. Bueno, ¿qué es? Y realmente entonces, miren, se llama, este estudio acerca de la segunda venida. Pero creo yo que es importante que hablemos un poquito acerca de la primera, porque para que podamos entonces tener el panorama claro acerca de la segunda, es mejor entonces que pues la base sea también darle un repaso a la primera. Pero bueno, entonces nos vamos a parar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ojo, siempre a partir de entonces esta enseñanza, esta revelación que el Padre por medio del Espíritu Santo y a través de la palabra, de la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo nos está dando, desde esta óptica, entonces cada vez que veamos, Mauricio, Jesús te bendiga, cuando leamos la Biblia, siempre estamos, acuérdese, como aprendiendo estamos poniéndonos lentes. ¿Cuántos se dan cuenta que entonces cada enseñanza que de alguna forma el Señor nos permite tener, entonces yo les hago énfasis en, mira, el detalle aquí, la clave para orar, la clave para cuando lo vea desde esta óptica es esta. O sea, el lente que va a usar tiene que ser este. ¿Se acuerda cuando entonces sombra, verdad, ley, evangelio? Así, siempre. Entonces aquí el lente que estamos aprendiendo es, se acuerda, por fe y para fe. Están ahí y están alrededor de él y lo están viendo resucitados por fe. Y le dicen, pero ya entonces no vamos a tener más fe, no. Y para fe. Porque no es en este tiempo. Y no os corresponde a vosotros saber, entonces, como quien dice, les toca seguir creyendo. ¿Están claros? Por fe y para fe. Ese es entonces ahora sí el kit del asunto. De aquí para allá. Bien. Entonces, bien. Ese mismo Jesús, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí está. Entonces también una clave acerca de todo el tiempo de estos días que hemos entonces desde que empezamos a tocar este tema, lo molesto y cansón que he sido con respecto a anunciar la segunda manifestación en carne del Hijo del Hombre. Porque es así tal cual. ¿De dónde entonces lo aprendí para enseñarlo bien? Pues de lo que estamos leyendo acá. Los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Está hablando entonces de algo maravilloso, y es que entonces nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero al momento que Él resucitó, entonces resucitó en carne. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces Él les manifestó habiendo estado muerto, pero como resucitó, se les manifestó en carne. Recuerdan entonces que los discípulos, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, aquí mismo, vamos un momento por atrás, al capítulo 21. ¿Quién dije, perdón? No, me equivoqué, perdón. Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo... Pucha, está haciendo como calor, hermanita Chelino. Un poquitito. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Sí, déjame un poquito ahora aquí. Un poquito. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Jesús se puso, ¿cómo? O sea, se les apareció.
Mientras ellos aún hablaban, está hablando, entonces está diciendo que ellos estaban hablando, estaban reunidos, y en medio de la reunión el Señor se manifestó, se les apareció. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿qué? Espíritu. ¡Es un fantasma! ¿Se ha oído? Porque entonces los muertos se manifiestan, los demonios se manifiestan, pero no en carne, porque el cuerpo de ellos es corruptible y fue vendido al pecado y tiene que pagar la sentencia que Dios estableció. Polvo eres y al polvo volverá. Entonces los fantasmas, que son los demonios, los espíritus de los hombres que murieron condenados, también se manifiestan. Y la gente entonces dice, se me apareció un difunto, se me apareció un muerto. Sí, se les aparece, claro que sí. Pero no en carne. ¿Por qué no tienen carne? Porque su carne, que es corruptible, tiene que pagar, tiene que cumplirse la palabra de Dios. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Ve? Y entonces por eso los espíritus, entonces el de los demonios, son atormentados. Y ¿se acuerdan cuando los endemoniados gadarenos? Si nos echas, por lo menos déjanos ir a los cerdos. Porque ellos entonces, claro que sí, padecen, sufren al no tener un cuerpo físico. Y entonces por eso toman posesión de las personas, y aún entonces deja claro de los animales. ¿Y usted lo ha visto o no lo ha visto? No, pastor, ¿cuándo? Ay, a ese perro no le falta sino hablar. Parece una persona. Parece esa persona. No, ese gato no le falta sino hablar. Parece una persona. Ah, bueno, ya sabe por dónde va el agua al molino. Así funciona. Pero nuestro Señor Jesucristo no. Porque Él es entonces el verbo hecho carne. Porque Él es la palabra de Dios, que es espíritu, que se hizo verdad. La palabra de Dios, que es espíritu, que se manifestó en carne. Y eso es lo que nosotros conocemos como el Hijo del Hombre, la forma visible del Dios invisible. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, al resucitar, a diferencia de los demonios, resucitó con el mismo cuerpo con el que murió. ¿Ven? Entonces, ojo, no vino en forma de fantasma, no es un espíritu. Y dice más bien entonces la Biblia que todo aquel que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese es el anticristo. Por eso es importante entonces que tengamos presente que la primera venida, la primera manifestación de nuestro Señor Jesucristo fue en carne, y que la segunda venida, la segunda manifestación de nuestro Señor Jesucristo, al igual que se fue, así como lo viste irse al cielo, ¿cómo? Así vendrá. Con las heridas, ¿se acuerda Tomás? Si no viera las heridas en sus manos y en sus pies y en su costado, mira mis manos, mira mis pies, mete la mano en mi costado. Esas heridas van a estar, y esas heridas están ahí como muestra eterna de su obra maravillosa, gloriosa. Y esas heridas todo el tiempo las vamos a ver y vamos a recordar que fueron hechas por nosotros. Y todo el tiempo lo que va a generar es que amor. Todo el tiempo, cada vez que de todo por la eternidad se las veamos, entonces ¿eso qué es lo que va a generar? Amor, admiración, respeto, gozo, júbilo. Nada, no habrá llanto, no habrá dolor, sino que vamos a celebrar esas heridas. Vamos a verlas con alegría, porque ese fue el castigo por mi paz. ¿Cómo no me va a dar gozo? ¿Cómo no me va a dar alegría? ¿Cómo no me va a dar felicidad? Si sé que esas heridas fueron y son lo que me han hecho posible estar en el reino de los cielos.
Y así tal cual como lo viste irse, así mismo, así vendrá, con las mismas heridas, con las mismas señales, y esas señales van a estar ahí como huella indeleble por siempre y para siempre, para que todo el tiempo, toda la gloria sea para Él. Amén. Bien, entonces, ok. Pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a nuestros corazones estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean. Toquen y vean. Real. ¿Eh? Real. Porque acuérdese que no está escrito, no permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás por siempre su alma, su cuerpo en el sepulcro. Yo no sé si ustedes vean y pucha, conocen, no sé algo, pero si no conocen, entonces les voy a enseñar algo rápido, maravilloso. Yo no sé cuántos de ustedes sepan entonces que el pueblo de Israel tiene entonces mandamiento, Dios le dio mandamiento para con los muertos. Y yo no sé si ustedes, bueno, alguno conoce o ha tenido experiencias de cerca con personas judías, incluso no ortodoxos ni ultraortodoxos, incluso no practicantes como tal, mucho. Pero bueno, entonces es el punto aquí. Los judíos, por ningún motivo, bajo ninguna razón, por ningún motivo, y eso es entonces si tienen por objeción de conciencia, un rabino puede dar el certificado, no permiten por ninguna razón que haya autopsia. Sí, entonces ustedes conocen, las personas aquí, nosotros, normal, se abre el muerto, se le sacan los intestinos, todas las cosas, y se arreglan para el funeral, todo eso. En cambio, para los judíos es prohibidísimo, prohibidísimo. Lo que le digo, hay objeción de conciencia para eso. Un rabino, y tiene entonces de alguna forma autoridad, digamos, en los países donde ellos viven, así como para la comida kosher, de igual manera, para que por ningún motivo, por ninguna razón, a un judío se le haga autopsia. La necromancia. No. Los judíos con los cuerpos lo único que hacen es lavarlos. Bien lavaiticos, bien lavados, y perfumarlos y envolverlos con aceites y especias y envolverlos en sábanas. ¿Recuerda que así enterraron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Ve? Porque no podían, entonces ya tenían el mandamiento de que no se podían abrir. ¿Por qué? Porque estaba pensado en qué. En que no fueran a hacerle eso al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. ¿Ve cómo todo calza así, milimétrico, cada detalle? Nada está puesto al azar. Ya les dio el mandamiento y durante 1500 años los entrenó. En sí, bien entrenados para que entonces efectivamente no fueran a hacer eso con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque con ese mismo cuerpo era que iba a resucitar. Para que nadie tocara su cuerpo, para que nadie... ¿Sí me explico? Para que no lo embalsamaran, para que no le hicieran ninguna de las prácticas de los demás pueblos. Ni los quemaran, nada. Había que solamente lavarlos bien lavaditos y envolverlos. Pues porque, ahora sí ya entiende por qué. Porque no se podía, porque entonces igual no podían quemar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no podían hacerle la necropsia, nada por el estilo, porque con ese mismo cuerpo que murió en la cruz, con ese mismo cuerpo al tercer día resucitó, y con ese mismo cuerpo a los 40 días ascendió al cielo, y con ese mismo cuerpo así vendrá. Entonces esto es importante. ¿Tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel
y lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Diga conmigo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cómo hay que orar? ¿Qué hay que pedir? Ábrenos el entendimiento. Noemí Saavedra, el Señor Jesús te bendiga. Qué perfección de los planes de Dios. Así, Noemí, porque por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir? Ábreme el entendimiento para comprender las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué es lo que necesitamos pedir? Sabiduría, entendimiento, que el Señor nos abra las escrituras. Ustedes ven que eso es lo que oramos, eso es lo que clamamos. Ábrenos las escrituras. Danos, Señor, sabiduría, conocimiento, entendimiento, revelación, poder de tu palabra. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Es la misma parte que leímos prácticamente en Hechos, pero Hechos entonces comienza tomando esta porción para desarrollar ya lo que es entonces la vida del nacimiento, el nacimiento de la iglesia como tal cristiana. Entonces, bien, les dije que dijimos que estamos hablando acerca de la segunda manifestación en carne del Hijo del Hombre. ¿Qué es o quién es el Hijo del Hombre? Porque le preguntan, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo de Dios. Ok, muy bien. Se la jugó lindo, bonito. Pero ¿quién es el Hijo del Hombre? Juan, estamos ahí cerca. Capítulo 1, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El Verbo. ¿El Verbo qué era? Dios. ¿Y con quién estaba? Con Dios. Entonces, el Verbo que era Dios y estaba con Dios, ¿ve? Era Dios y estaba con Dios. Hacía parte del ser de Dios. Estaba con Dios y era Dios. O sea, hacía parte del ser. Y es importante entonces porque recuerden, la doctrina de la Santísima Trinidad no es bíblica. Pero lo que sí es bíblico es entonces conocer al Dios Trino, al Dios Padre, Hijo y Espíritu, al Dios que tiene forma, sustancia y espíritu. ¿Ve? Ese Verbo estaba con Dios y era Dios. O sea que hacía ¿qué? Parte de Dios. Del ser de Dios. Diga así, hacía parte de Dios. Del ser de Dios. Hacía parte de Dios, del ser de Dios. Era Dios y estaba con Dios. El Verbo hace parte de Dios, es parte de Dios. ¿Y qué pasó con ese Verbo que es parte de Dios? En el
14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Tarán! Entonces el verbo, que era parte de Dios, entonces ahora se hizo ¿qué? Carne. Y eso se llama, ¿cómo? Se llama Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y Jesucristo a sí mismo, él, nadie lo llamó, él mismo a sí mismo se llamó el Hijo del Hombre. ¿A qué está haciendo referencia? A la carne, a la forma visible de Dios invisible, a la manifestación visible del Dios invisible. ¿Se acuerdan que entonces ese es el misterio de la piedad? Miremos un momento, por favor, en Timoteo. Vamos, les dije, a movernos por toda la Escritura. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pastor, pero usted ha dicho que no hay misterio. No. Pero entonces sí ve que dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué les digo que no hay misterio? Porque sí, claro, no ve que lea. ya está resuelto ahí mismo, él mismo lo resuelve. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo? No. El verbo no estaba con Dios y era Dios. ¿Y qué se hizo el verbo? Carne. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? ¿Se acuerda que le preguntan entonces a nuestro Señor Jesucristo quién es el Hijo del Hombre? No lo voten. No lo voten, digo, no lo pierdan aquí para que lo veamos allá. Porque les dije que íbamos a mover la Biblia. Aquí estamos de vuelta con la ayuda del Señor que nos dé la fuerza para movernos y ¿dónde está tu Padre? Ay, esperen, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces creeréis que yo soy. Les dijo en el ¿qué les dije yo? En el 8, en el 28, pero cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y no hago nada por mí, porque el que me envió, sí, pero espere, cuando le preguntan quién es el Hijo del Hombre, espere ¿quién es ese Hijo del Hombre? Ay, ayuda, espere. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Espere que, se me fue. Y entonces los judíos dijeron a todo el piedad. Él le respondió: ay, Dios mío, esperen, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Hasta cuándo nos durará? ¿Eres el Cristo? Dínoslo abiertamente. Esta enfermedad, espere. 12:27. ¿Esta es mi enfermedad para glorificar tu nombre? No. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ah, sí. 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12. 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído en la ley que el Cristo, o sea, el Mesías, permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? A ver, puña, no, ya no sé, me está complicando la cosa. Mejor, Cheli, pisa, no, medio cartón de huevos.
Por medio cartón de huevos concursen, mis amados hermanos, que hay que aprovechar los recursos propios. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Uy, mi hermana Gabriela, 2 pizzas ya, acuérdese que las promociones. El Verbo hecho carne. Muy bien, bien, Josué, pero no se lo ganó. No se ganó los 15 huevos. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Pucha, qué concentrados. ¿Ok? Voy a competir yo. Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Sí, Eduardo, muy bien. Jesús, muy bien. Él es la imagen del Mesías, sí, muy bien. Pero el Hijo del Hombre es Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros. Dios, dijo Oscar. No, no es correcto, Oscar. Y ahí es donde se desvían muchos porque enseñan, entonces se centran en enseñar la deidad y se enfocan en enseñar la deidad del Hijo de Dios. Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. ¿Quién es entonces ese Hijo del Hombre? ¿Quién es? Dios manifestado en carne. No diga, como entonces le explicaba ahorita al hermano Oscar, Dios, sino Dios manifestado en carne. Eso es lo correcto. Si no lo dice correctamente, no está bien. No, si no lo dice, perdón, no, si no lo dice correcto es porque no lo entiende correcto. Es Dios manifestado en carne. ¿Ve? Entonces, bueno, ese verbo estaba con Dios, que era Dios, o sea, que el verbo que hace parte de Dios salió de Dios y se manifestó en carne, en el Hijo del Hombre. Y que entonces ese Hijo del Hombre es el Mesías, el Hijo de Dios, y estamos hablando entonces del mismo personaje. Estamos hablando del mismo personaje. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Amén. Jesucristo es el Cristo, el Mesías de Dios. Amén. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Hombre. Entonces, toda la Biblia habla acerca de Jesucristo. No, pastor, no. La Biblia habla acerca de la creación de la tierra y de los cielos. La Biblia habla acerca de el hombre en el huerto del Edén. La Biblia habla acerca del diluvio. La Biblia habla acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob. La Biblia habla acerca de los 12 patriarcas. La Biblia habla acerca del pueblo de Israel. La Biblia habla acerca de... La Biblia habla acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo acabamos de leer, le abrió las Escrituras para que entonces entendieran todas las cosas que estaban escritas en la ley, en los salmos y en los profetas. O sea, todo lo que era la Biblia para ellos. Todo el Antiguo Testamento. Siempre está hablando acerca de él. Entonces, como les dije, para hablar acerca de la segunda, me parece importante que pues tengamos en cuenta, para meternos bien dentro del contexto, que hablemos entonces un poquito, una pincelada hoy, y lo dejamos y ya con la próxima termina, acerca de la primera venida. Entonces,
En el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, la justicia de Dios se manifiesta. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Pucha, para 15 huevos, a ver. Por medio de la fe y para fe. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, los hombres del Antiguo Testamento van a recibir la vida, la resurrección, van a resucitar y van a recibir la promesa de la vida eterna por fe. Y los hombres de entonces del Nuevo Testamento vamos entonces y recibimos la vida, la resurrección, la vida eterna por fe y para fe. Por fe y para fe. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál es la fe por la cual entonces los hombres del Antiguo Testamento van a resucitar y van a recibir la promesa, la vida eterna? Por la fe en que entonces, y veámosla clara, la fe de los hombres del Antiguo Testamento. Juan 4. ¿O dónde lo quieren ver? Por toda parte, pero ¿qué tal si lo vemos en Juan 4? Bueno, veámoslo en Juan 4 con la mujer samaritana en el pozo. Juan 4. Juan 4. Versículo 25. Amén. Sí, muy bien, Jesse. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. A esta mujer en el pozo es a la única persona en el Evangelio que Jesús, Él, de su propio, de manera directa, le manifiesta que Él es el Cristo de Dios, que es el Mesías enviado por Dios. ¿Por qué? Porque entonces en Mateo 16 nos damos cuenta entonces que Pedro da testimonio acerca de Él, pero esa revelación no fue por carne ni sangre, sino que es la revelación del Padre por medio del Espíritu Santo. Pero aquí Jesucristo, el Hijo de Dios, de manera directa, Él se le está manifestando a la iglesia. Aquí a la mujer en el pozo, Él es a la primera persona, la única, perdón, no a la primera, a la única persona que de manera directa se le manifiesta como el Mesías, como el Cristo de Dios. Pero entonces ven la fe de la mujer, sé que ha de venir. ¿Cuál es la fe entonces de los hombres del Antiguo Testamento? Que ellos creyeron a la promesa, a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la promesa, la palabra de Dios? Que el Mesías iba a venir. Entonces todo lo que es y lo que usted y yo vemos en el Antiguo Testamento es la sombra, es la parábola. Ellos con todo lo que hacían a través de la obediencia, en guardar las ordenanzas, en guardar la ley, simplemente lo que estaban haciendo era preparándose, y a través de esa preparación lo que manifestaban era la fe. Porque el sacrificio, el derramamiento de sangre, la remisión, el Yom Kippur, el día de la expiación, todo, cuando celebraban las fiestas, todo lo que está escrito, acuérdense, en la ley, solamente en la ley, en los salmos y en los profetas, hacía referencia y hablaba entonces acerca de él. Por eso entonces recuérdense que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque entonces los fariseos eran religiosos y no tenían fe. Fariseo hipócrita que diezman la mente al comino y en el eneldo y dejan lo más importante de la ley, ¿qué? El amor
la justicia y la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso, efectivamente, entonces a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron porque no tenían fe. Porque lo que había, lo que tenían entonces era simplemente una religión. Así es hoy en día incluso. De esa misma forma, de esa misma manera. ¿Ven? Entonces, sé que ha de venir el Cristo. Entonces, los hombres del Antiguo Testamento, la fe era en la venida. Y entonces por eso ellos vivían por fe. Y de ellos lo que hoy vive es la fe. ¿Ve? Porque ellos entonces esperaban la gloriosa venida del Mesías. Y era entonces la promesa que Dios les había dado. Ahí nosotros entonces miremos un momento en Isaías, en el profeta. Capítulo. Hola, mi hermano Agustín. Eso. Manito así, mi hermano Agustín. Señor Jesús le bendiga. Noemí Saavedra, ya están saludados, ya están saludados. No había visto, era mi hermano Agustín. Buenas noches. Salmo, Isaías. Dice mi hermano Agustín, 35:4. Ya lo vamos entonces a revisar, hermano. Denme un chance a ver, vamos a revisarlo. ¿Qué está diciendo? Para ver si no se nos adelanta a los tiempos y a las sazones que el Padre solamente puso en su potestad. Esforzaos, he aquí, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, maravilloso, divino, sí, claro que sí. Pero entonces, bien, vamos a tomarlo un poco más atrás para el entendimiento de lo que estamos entonces aprendiendo, que estamos es tratando de meternos primero en el contexto acerca de la primera venida. Y entonces lo que es la fe, consiste la fe correctamente cristiana, como nosotros la tenemos y la debemos recibir por medio de la Biblia. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. ¿Se acuerdan que los títulos no son bíblicos, son añadidos? Sin embargo, a veces le pegan. Entonces no los tomamos de referencia ceñidos así, sino con el entendimiento. Ah, ve qué bonito, nacimiento y reinado del Mesías. Sí, de eso habla. Ojo. Entonces aquí está anunciando el qué. La manifestación, la primera manifestación. ¿O qué entiende usted por nacimiento? Nacer. Oiga, nació, vino al mundo. ¿Sí o no? ¿Nacer no es sinónimo de venir al mundo? Ay, ya nació, ya vino a este mundo. Está, entonces acuérdese, porque estamos metiéndonos en el contexto. Esta es la profecía acerca de la primera manifestación en carne del Hijo del Hombre. Y esta es la fe de los hombres del Antiguo Testamento. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Lucas. Ahí está claramente, está narrando entonces cómo efectivamente Jesucristo, el Hijo de Dios, nace en Belén, luego va al desierto, a Egipto, y después entonces habita, ¿en dónde? En Nazaret, en Galilea de los gentiles, para finalmente morir en Jerusalén. Ese ciclo del nacimiento, y todo eso está hablando y hace referencia
a esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Nace en Belén, o sea, nace en Belén, o Belén, pues, Belén significa la casa del Padre, es el que viene del Padre. Ese es su nacimiento, ese es su origen. Del Padre, salió del Padre, nació en Belén. ¿Sí me entiende? Y entonces de ahí fue llevado ¿a dónde? A Egipto. O sea, viene a este mundo. Viene a este mundo. Y habita en este mundo, en Nazaret, en Galilea de los gentiles. Para después morir ¿en dónde? En Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Es puerta del cielo. Casa de Dios. Es entonces el cielo. Viene del Padre, pasa por este mundo y va al cielo de los cielos, al cielo de los ángeles, a la herencia. ¿Está claro? Así es el tema. Nació en Belén, ¿se acuerda? La casa del Padre. O sea, se manifestó de Dios. Y viene a Egipto, viene a Galilea de los gentiles, a la tierra de sombra, el camino, todo lo que está diciendo ahí, este valle de sombra, o sea, su paso por este mundo. Para finalmente entonces quedar ¿dónde? En Jerusalén. Jerusalén es, digamos, el cielo. Entonces se manifestó del Padre, pasa por este mundo para ir al cielo. ¿Ok? Entonces ahí está dejando claro esta profecía. Está narrando, está entonces haciendo acerca de la primera venida. Y todos los hombres del Antiguo Testamento, al igual entonces, como la mujer en el pozo, como Felipe, ¿se acuerda? Hemos hallado entonces de aquel que escribió Moisés, así como los profetas, a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret puede hacer algo bueno. Puede de verdad algo lindo, maravilloso de Dios estar en esta creación. Este valle de sombra, de muerte, lleno de pecado. Luz les resplandeció a los que habitaban en tinieblas. Entonces, bien, a los que habitan en oscuridad. Entonces, ahora sí, ya, entonces, óigame bien, esta es la fe de los hombres del Antiguo Testamento. Los hombres del Antiguo Testamento vivieron por fe. Mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Tanto los hombres del Antiguo Testamento, los hombres del Nuevo Testamento, todos, la única forma de recibir la salvación es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tanto los hombres del Antiguo Testamento tuvieron que desarrollar la fe en la venida del Hijo del Hombre, en la manifestación del Hijo de Dios, en el Mesías de Dios. Porque eso es fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que Dios va a cumplir su palabra. Eso es fe. Creer que Dios va a cumplir su palabra, y ese es Dios, el que cumple lo que promete. Y ese es el conocimiento que nosotros entonces tenemos acerca de Dios, que Él es el único que nos puede declarar y nos dice las cosas que van a suceder antes que sucedan, para que cuando acontezcan, creamos. Entonces, bien, aquí habla y está narrando acerca de esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que entonces continuemos leyendo el versículo 3, el mismo 9 de Isaías, pero el versículo 3 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que acontece? Cuando nosotros leímos, y ahí es donde entonces vamos a mirar claramente, para, como les dije, tener entonces el piso para edificar, para construir. Tenemos claro entonces el cimiento, que es entonces la primera venida, que esa es la primera venida, está haciendo referencia entonces a la fe de los hombres del Antiguo Testamento, que es entonces la primera manifestación en carne, la primera manifestación a través del nacimiento del Hijo del Hombre. ¿Y qué? ¿Dónde está o cuál fue la confusión? Que como al Señor Jesucristo en Hechos de los Apóstoles, recuerden un momento por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. No, 8 no, perdón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ojo, ¿qué le están preguntando? Que si va a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y el Señor Jesucristo les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ¿qué fue lo que Jesucristo le dijo? ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo le manifestó aquí? No les corresponde saber cuándo va a ser la segunda venida. Porque usted que está vivo, cuando yo vine la primera, entonces tiene que creer que vine, pero que voy a volver. Por fe y para fe. ¿Está claro? Porque ellos, pero no lo vieron. Y dice claramente, saludándolo de lejos, dice allá en Hebreos, pero sin recibirlo. Pero usted está aquí. Usted me está viendo. Ya vine. Ahora tiene que creer efectivamente que yo soy el que iba a venir y que va a volver. Y aquí les responde de igual manera, entonces, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y Él lo dejó claro ahí en el Evangelio. Desde el Evangelio Él está reprochando porque ya se lo había dicho. Son los mismos que estaban con Él. En el Evangelio según San Marcos capítulo 13, pues por ejemplo, ahí nos podemos dar cuenta, versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, ¿de cuál día? ¿Se acuerda que los títulos entonces no son bíblicos? Pero ¿a qué está hablando si lo vemos entonces ahí en el 24? 13:24, ¿qué dice el titulito que está antes? No, dice la venida del Hijo del Hombre. ¿No tiene título el tuyo? ¿No dice la venida del Hijo del Hombre? En esta dice Jesús predice el futuro. Es que estoy con la Ok, bueno, entonces dice la venida del Hijo del Hombre. Entonces, efectivamente, ahí en Marcos 13, 32 dice, pero de aquel día, ¿de cuál día? De la venida del Hijo del Hombre, pero no puede ser de la primera. ¿Por qué? Porque ya vino el Hijo del Hombre, de la segunda manifestación del Hijo del Hombre. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun
los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces está diciendo, ojo, no os corresponde a vosotros saber, entonces, los tiempos y las sazones, pero está diciendo entonces que el Padre puso en su sola potestad. Pero ellos le están preguntando, acuérdense, la pregunta es si restaurarás entonces el reino a Israel este tiempo. Cuando leímos entonces en el capítulo 9, vamos a mirar, entonces dice, óigame bien, de Isaías, dice en el capítulo 9 de Isaías, versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro del opresor, como en el día de Madián. ¿Qué está aquí entonces anunciando? Acerca de la obra de el Hijo del Hombre en su primera venida. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Está dejando entonces claro aquí que esa gloriosa y maravillosa primera manifestación del Hijo del Hombre va a ser y tiene un propósito, que es entonces quitar el pecado del mundo, librar al hombre de la condenación del pecado y del yugo que por causa del pecado el diablo ejerce sobre él. Para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Entonces la confusión es porque entonces ellos pensaban, estaban confundidos, porque ellos no entendieron los tiempos y las sazones. Porque en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Él lo que vino fue entonces a juzgar al diablo. Fue a quitar el pecado del mundo. Pero la restauración del reino de Israel, que es la promesa, también es un evento que se lleva a cabo en la segunda venida. Entonces ellos, por eso, hoy todavía los judíos no creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea realmente el Mesías, sino que lo consideran un falso profeta, un falso Mesías. Un falso profeta, un mentiroso. ¿Por qué? Porque finalmente entonces, digamos, ¿cuál Mesías fue el que vino? No hay ningún Mesías, no vino. ¿Por qué? Porque entonces, si él dijo que vino y siguió Israel bajo el Imperio Romano, y por el contrario, más bien a los 70 años quemaron la ciudad, destruyeron el templo y los expulsaron. Entonces, ¿cómo va a ser ese el Mesías? Si cuando el Mesías viene, lo que va a hacer es instaurar el reino de Dios en la tierra, sobre Israel, sobre su pueblo. Sí, pero se confundieron, porque eso va a pasar, pero en la segunda. Veremos más adelante, que es entonces más adelante, efectivamente, en el 11. Isaías, pero 11. No te quedes así mirándome, se te va los ojitos, mira. Concéntrate, trátate de concentrar un poquito, dame agüita, porfa. Un poquito, mira, se acabó. Ahora sí, en el 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que dirán sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con toda equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará el impío. Y será la justicia
cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías y se echarán juntas, y el león con el buey, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Egipto, y levantarán pendón y dispensará la segunda venida. Entonces hay confusión porque no tienen claridad, porque no había la revelación, veían como entre un velo. Entonces, la primera venida, la primera manifestación de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es para deshacer las obras del diablo, que es para entonces quitar el pecado del mundo. Y la segunda venida, la segunda manifestación del Hijo del Hombre, de forma visible a esta creación, que es entonces para en Jerusalén sobre el pueblo de Israel reinar, conforme entonces a lo que el Señor Jesucristo, miremos para que terminemos rápidamente aquí dejando la base clara acerca de la primera, para poder el próximo martes, bueno, ya con la ayuda del Señor, pues terminar y todo poderlo ver en Mateo. ¿Recuerdan entonces en Mateo capítulo 19, el joven rico? Mateo capítulo 19, el Señor Jesucristo dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos. Entonces Pedro en el 27 respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ya. ¿De qué está hablando aquí ahora sí? Empezamos. De la segunda venida. De la segunda venida. Entonces lo que ellos esperaban, como no tienen claro, no tienen el discernimiento, pues no podían ver claramente que entonces había un propósito para la primera venida y hay un propósito para la segunda venida. ¿Ven? Y que entonces ese propósito, entonces ahora sí, ¿cuál es nuestra fe? Pues creer en la primera venida y en la segunda venida, por fe y para fe. Vivimos por creer y tenemos que continuar creyendo. Y la iglesia cristiana es la que enseña que Jesucristo vino y va a volver. Esa es la predicación correcta. Esa es la predicación correcta, que vino y va a volver. Y los cristianos creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y así como lo habéis visto irse al cielo, así vendrá. ¿Ven? Entonces nada, mis amados hermanos, ya dejamos hasta aquí. Vamos a orar el Padre Nuestro y con la ayuda del Señor, Dios primero. Entonces el martes quedamos entonces ya con esta base. Vamos a dejar hasta aquí. Con esta base vamos entonces a mirar cómo es y cómo va a funcionar ya lo que es entonces esa segunda manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación visible del Hijo del Hombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y
perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, un beso, feliz noche para todos. Oiga, Rocío, el Señor la bendiga. No la había visto para Alejandra, hola, el Señor te bendiga también. Feliz noche para todos, el Señor los guarde en su precioso nombre. Mañana, si Dios lo permite, entonces estamos en el tiempo de oración e intercesión y lectura de la palabra. No, lectura de la palabra y oración e intercesión. Feliz noche. Chao, chao.